Para ello básicamente vamos a ver el tema de definición y concepto de estructura de datos. ¿Qué entendemos por estructura de datos? Básicamente la estructura de datos es una de las asignaturas más importantes en la rama de la ciencia de la computación, porque esta asignatura nos permite, desde el punto de vista de la programación, nos permite modelar, nos permite utilizar, nos permite diseñar las estructuras de datos, es decir, los atributos, métodos y componentes que harán posible la manipulación de datos de forma eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, como primer tema, estamos viendo la definición de la estructura de datos. Desde el punto de vista de la programación, la estructura de datos es una asignatura que nos permite modelar, diseñar, implementar los diferentes tipos de datos y sus métodos que modifican de forma eficiente para que el almacenamiento y manipulación de datos sea de forma muy eficiente. ¿Qué hablamos de eficiencia? Hablamos de que tenemos que tener en cuenta que todos los datos que nosotros vamos a procesar se almacenan en estructuras de datos. No existe ningún programa de aplicación de software donde la estructura de datos no esté presente. Todo, absolutamente todos los programas que ustedes conocen están utilizados por una estructura de datos. Utilizan estructura de datos. ¿Y qué es una estructura de datos? Básicamente es una colección de elementos, ¿no? Es un modelado donde se va a colectar millones de datos, no solamente un dato. Tenemos que tener en cuenta nosotros que cuando hagamos un modelado de una estructura de datos, tenemos que ver su eficiencia, ¿no? De la estructura, de sus métodos y sus atributos, porque de ello depende la velocidad en la cual se van a procesar los datos. A veces nosotros solemos diseñar estructuras y pensamos en que esa estructura va a manejar 10 o 20 o 30 datos, ¿no? Y evidentemente funciona, podemos programarlo como sea, podemos implementarlo y diseñarlo como sea, y va a funcionar. Pero si le cargamos ya no 20 ni 30 datos, le cargamos, pongámosle 1 millón de datos, o 2 millones de datos, o una cantidad gigantesca de datos, esa estructura que está mal diseñada ya no va a funcionar. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que la computadora, nuestra computador, se va a colgar, la memoria se va a saturar, el procesador se va a colapsar. Y sencillamente ese programa no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque la estructura de datos está mal diseñada. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta, pero muy en cuenta, que al diseñar una estructura de datos, no vamos a diseñar para 10, ni 20, ni 30 datos. Vamos a diseñar para un conjunto de millones de datos. Yo sé que ustedes han visto en programación 1 y programación 2, diseñamos un vector, ¿no? Y han visto también el ordenamiento, cuál es el más eficiente, ¿no? El burbuja, el quicksort, etcétera, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, si yo cargo un vector de 10 datos, o de 20 datos, o de 100 datos, el ordenamiento por selección, por burbuja, van a tener prácticamente el mismo tiempo en procesamiento. Pero ¿qué sucede si yo a ese vector le cargo 1 millón de datos? Y hago la comparación de un ordenamiento por quicksort o burbuja o una selección múltiple. Obviamente no va a ser el mismo. Ya va a haber una considerable diferencia. Entonces, si yo elijo un buen algoritmo, una buena estructura para mi manejo de datos, ese programa va a funcionar perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, dice que la estructura de datos
básicamente trata de que la información se procese en la computadora, ¿no es verdad? Y es un conjunto de millones de datos que pueden ser simples o estructurados. ¿Qué quiere ser simple? ¿Qué quiere decir simple? Puede ser un entero, un float, y estructurado y es una clase. Una persona, un automóvil, una figura, son estructurados. Los datos simples son aquellos que ocupan una sola localidad en la memoria, ¿cierto? Y los estructurados simplemente son un conjunto de casillas de la memoria. Es decir, si yo tengo un elemento primitivo como un entero, ese va a ocupar solo una casilla en la memoria. Pero si yo tengo una persona que tiene edad, nombre, estado civil, estatura, ya no ocupa una casilla, ocupa un montón, ¿no? Una cantidad determinada de casillas. Y eso va a tener un identificador único. Ese identificador único puede ser nombre, puede ser carne de identidad, etcétera, ¿no? A eso se llama con datos simples o estructurados. Debido a que por lo general tenemos que tratar con conjunto de datos, porque en la vida real no vamos a manejar enteros o numeritos, ¿no? Ustedes cuando han hecho programas de algoritmos con vectores, yo sé que cargaban 1, 2, 3 o un número, ¿no? Pero en la vida real, ¿será que ese 1, 2 o 7 nos va a servir de algo? No nos va a servir de nada. Pero la diferencia es que se les enseña cómo funciona un vector con números, un entero, pero ustedes ya pueden utilizarlo ese vector no solo para números, pueden utilizarlo para almacenar personas, figuras, hacer un ordenamiento de personas, una búsqueda de personas. Entonces ya le estamos dando sentido a ese avance. En la vida real no vamos a utilizar por un número simple, vamos a utilizar estructuras, un conjunto de datos que van a representar un objeto. Y básicamente ese objeto es lo que vamos a procesar en una estructura de datos. ¿De acuerdo? Entonces, en la vida real lo que vamos a hacer es una estructura de datos definida por el usuario, el cual represente algún objeto del mundo real. Puede ser un auto, una figura, puede ser un juego, puede ser una carta, puede ser cualquier cosa, pero algo que sí nos sirve y lo vamos a utilizar. Evidentemente, vamos a empezar a diseñar estructuras de datos simples, por ejemplo, como una matriz, que a simple vista una matriz de números no es muy representativo, pero si esa matriz ya lo ocupamos para hacer un juego, ahí es representativo. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere con elementos simples o compuestos. La estructura de datos es una colección de datos cuya organización se caracteriza por las funciones de acceso, es decir, los métodos que accesan a esos datos. Y esos datos se van a almacenar en elementos individuales. Una estructura de datos se caracteriza por los siguientes elementos. Puede descomponerse en los elementos que lo forman, es decir, puede dividirse en varios elementos. La manera en la que se colocan los elementos dentro de la estructura afectará la forma en que se realicen los accesos a cada elemento. Si nosotros organizamos una estructura, ¿de acuerdo? Entonces eso va a incidir en los accesos, ¿de verdad? Va a ser un incidente, va a incidir en la forma como accesamos a la estructura. Además, la colocación de los elementos y la manera en la que se accede a ellos puede ser encapsulada. ¿Cómo encapsulamos los elementos? Mediante una clase. Y a eso nos ha brindado la herramienta de la programación orientada a objetos. El encapsulamiento básicamente nos permite proteger, ¿no es cierto?, de los entornos externos, la integridad de los datos que maneja la estructura. De tal manera que las estructuras de datos que vamos a implementar lo vamos a hacer mediante clases. ¿Sí? Entonces estamos encapsulando los datos, que en este caso serían los atributos y métodos que manipulan esos atributos.
En programación o dentro de la asignatura de programación, una estructura de datos básicamente es una forma de organizar un conjunto de datos. Es una forma de diseñar, organizar, si quieren llamarlo, o modelar un conjunto de datos. Y esos datos son elementales. ¿Qué es un dato elemental? Puede ser un entero puede ser la edad, o puede ser un sueldo, ¿no? O un string que puede ser el nombre. Esos datos los vamos a organizar con el objetivo de facilitar su manipulación de esos datos. Si nosotros diseñamos la estructura de datos, no es porque nos gusta meter datos. Tenemos que manipular los datos. ¿Y qué es la manipulación? Puede ser una inserción, puede ser una eliminación, puede ser una modificación, puede ser una búsqueda de los datos. Básicamente los elementos principales que manejan la estructura de datos son la inserción y la eliminación y la actualización. Son los elementos que mínimamente debe tener una estructura de datos. No puede haber una estructura de datos que se genere de la nada los datos. Tiene que haber una inserción. No puede haber una estructura de datos que no pueda eliminar un dato. Tiene que haber la eliminación. Y no puede haber una estructura de datos que no actualice, que no modifique un dato. Tiene que haber la modificación. Además, puede haber otros métodos más, pero que no son tan esenciales como los que lo hemos nombrado. Una estructura de datos, además, define la organización e interrelacionamiento de un conjunto de estructuras de datos que estos contienen a su vez operaciones que realizan sobre ellas. Y las operaciones básicas son, como les he dicho, la inserción o la alta o adición, la baja o la eliminación o el borrado del valor de la estructura, la búsqueda, ¿no? La búsqueda y la actualización. ¿Para qué se va a hacer la búsqueda? Para actualizar, pues, ¿no? Porque la alta y baja no es una búsqueda. Se puede adicionar en la última posición o se puede eliminar de la última posición, pero para la búsqueda, para la baja, se necesita una búsqueda y para la actualización también. Normalmente las estructuras de datos deberían estar ordenadas, pero no siempre. No siempre. Puede haber una estructura de datos que funcione mejor sin ser organizada, ¿no? No siempre deben estar organizadas. Pero hay estructuras que sí es necesario que estén organizadas, es decir, ordenadas. Otras operaciones que pueden realizarse son el ordenamiento, el apareo, etcétera, etcétera, ¿no? Que cada una tienen ventajas y desventajas, según los requerimientos que la estructura necesita. Pero las básicas, como ya les he mencionado, son la inserción, la eliminación y la actualización, que en este caso es una búsqueda, ¿no? En ese caso, puede haber estructuras que puedan tener más o menos métodos, pero los elementales son estos. Dentro de la estructura de datos tenemos a los tipos de datos y dentro de estos son los primitivos y los definidos por el usuario. Los datos primitivos son aquellos que están dentro del ámbito del lenguaje o del compilador, como ser los bytes o los binarios, ¿no? Los enteros o los floats, los char o los strings. Estos elementos se los denomina primitivos o elementales, porque solamente reflejan un cierto tipo de representación. En este caso, un entero es un número positivo o negativo, o un float es un número punto flotante, ¿no? O un carácter es solamente una letra y una cadena es un conjunto de caracteres. Entonces, almacenan un único valor, por eso se llaman elementales. Pero si nosotros agrupamos estos elementos o estos tipos de datos, agrupamos en varias categorías, podemos formar un tipo de datos definido por el usuario.
¿no? Y ese tipo de datos definidos por el usuario ya son estructuras de datos que lo vamos a implementar mediante clases. También vemos que los vectores, los registros o los récords, los tipos algebraicos, las listas enlazadas, ya sean simples o dobles o circulares, las pilas y colas y árboles, son estructuras, ya no son estas simples, ya son estructuras definidas por el usuario. ¿No es verdad? Entonces son estructuras definidas por el usuario, ya son complejas. Es decir, un vector tiene dos o más atributos o una lista. Ya no es un entero o un float, ya es una lista, una estructura definida por el usuario. En la vida real, ¿cuál será la que vamos a utilizar? ¿Las simples o las compuestas, las definidas por el usuario? ¿Cuál creen ustedes? ¿Las compuestas? Las compuestas. Las Yo dos. quiero definir por decirles una persona no está pues comprendida por un solo valor único, ¿no? Si yo quiero modelar una persona, ¿qué datos tiene una persona? Tiene, en primer lugar, tiene un nombre, tiene un carnet de identidad, tiene una edad, tiene fecha de nacimiento, tiene estatura, tiene peso, ¿no es verdad? Tiene color de piel, color de ojos. Son un conjunto de atributos que lo vamos a hacer mediante los atributos simples, pero se convierten en un tipo estructurado definido por el usuario. Y eso lo vamos a representar mediante una clase. Entonces, todos los tipos de datos reales siempre son compuestos. No hay nada que sea básicamente elemento primitivo o tipo de datos elementales, ¿no? No hay. Entonces, vamos a abocarnos en los tipos de datos definidos por el usuario. En este caso, esta estructura o otras más. ¿De acuerdo? Si yo quiero diseñar o modelar una clase, pero tan sencilla como la clase, por decirles punto, ¿sí? Un punto, un píxel, ese aunque lo más básico que lo veamos, no es una estructura elemental o no podemos hacerlo con una variable elemental o primitiva, porque ese punto tiene mínimamente ¿qué atributos? Tiene coordenada X, tiene una coordenada Y, si es en el plano, si es en el espacio, tiene una coordenada Z. ¿Qué más puede tener ese tipo de datos definido punto? Aparte de las coordenadas X y Y, puede tener, ¿qué más? Un color, ¿no? ¿Qué color es ese punto? Aparte de eso, tiene que tener un atributo que se llama si está visible o no está visible, mínimamente, ¿no? Además, ese punto también puede tener un tamaño, dependiendo. Si es un píxel, es el tamaño de un píxel, pero si ese punto es un punto como los graficadores que se pueden agrandar o achicar, tiene un tamaño, ¿no? Tiene un color. Entonces, si se dan cuenta, esa unidad tan simple como punto no está comprendido por una sola variable primitiva. Son varias, por lo menos 5. Entonces, esa es la forma de cómo debemos ver, ¿no? Las cosas. Las estructuras de datos se definen por su comportamiento y por su longitud, ¿no? Existen dos tipos, las estructuras de datos estáticas y las dinámicas. Las estáticas, su nombre lo indica, ¿no? Son aquellas que se asigna una cantidad fija de la dimensión de la estructura en tiempo de compilación. No cambia durante el transcurso del programa o la ejecución del programa en este caso. Si yo defino un vector de 100 elementos, entonces automáticamente al compilar va a reservar una cantidad de 100 elementos para ese vector y no puedo cambiar esa longitud mientras el programa esté funcionando. Su asignación de memoria se hizo en tiempo de compilación. Es decir,
no cambian su longitud, son estáticas. Y las estructuras de datos dinámicas son aquellas en las cuales la dimensión puede cambiar en tiempo de ejecución. Puede ser que crezcan o decrezcan su tamaño. Entonces no tiene un límite definido. Su único límite definido de asignación está limitado por la memoria. Si mientras la memoria tenga espacio para asignarle, podemos hacer crecer la estructura. Entonces, las dinámicas no tienen definido su longitud y se le puede cambiar en tiempo de ejecución. Entonces, ¿las dos estructuras se utilizan? Sí. Sería mentirle decirle que solo las dinámicas se utilizan, ¿no? No, las estáticas también. Pero eso va a depender de los requerimientos que el programa necesite. Es decir, si yo conozco la cantidad de datos o información que yo voy a utilizar, yo conozco y sé que no va a haber más de esa cantidad, obviamente voy a asignar o voy a definir mi variable como una estructura de datos estática. Es decir, la voy a implementar en una estructura de datos estática. Porque yo sé que no va a variar la cantidad y sé su límite. Ejemplo, ¿qué cosa pudiéramos hacer con una estructura de datos estática? Por ejemplo, si yo quiero modelar una clase que se llama almanaque, ¿conozco la cantidad de días de un almanaque? Sí. Conozco, ¿no? ¿Cuántos días son? 365. No hay 366, ni hay 4000. Un almanaque tiene 365 días. Yo conozco, entonces, tranquilamente utilizaría una estructura de datos estática. Porque yo sé que sí o sí van a ver los 365 días. Otro ejemplo. Si yo quiero definir un juego en el cual el juego tenga un mazo de cartas, ¿yo conozco el número de cartas que intervienen en el juego? ¿Conozco, jóvenes? A ver. Sí. Sí, ¿no? Entonces yo automáticamente lo voy a hacer mediante una estructura de datos estática. Si yo quiero almacenar los jugadores de un juego de ajedrez. Sí. Conozco. Entonces, perfectamente lo puedo hacer en una estructura de datos estática. Pero si yo quiero almacenar los movimientos de ese juego de ajedrez, ¿conozco cuántos movimientos voy a tener? No. No. Entonces, automáticamente ya no puedo hacerle una estructura de datos estática. Algunos me dirán, pero yo le pongo pues una longitud de 1.000.000, digamos, ¿no? Y de hecho lo hacen. He visto muchas veces que mis alumnos vienen de programación y le ponen una longitud larguísima, ¿no? No va a llenar, dicen, ¿no? No se trata de que llene o no llene. Yo le puedo poner 1.000.000 la longitud, 1.000.000 de movimientos, o 10.000 movimientos. Pero ¿va a funcionar? Sí. ¿A qué costo va a funcionar? Velocidad. El costo es, pues, en programación o en estructura, el costo es, pues, preponderante, porque yo voy a utilizar una estructura de datos de 10.000 movimientos, un vector de 10.000 movimientos, y quizás yo utilice solamente 20 o 30, y lo demás está siendo sencillamente desperdiciado.
hay memoria y recursos que no están siendo utilizados. Y eso va a incidir en que el programa utilice mayor cantidad de memoria, sea menos eficiente y por lo tanto me va a fregar todo el sistema de la computadora. ¿No? Entonces no, de nada, no sirve. Mal. Pero si yo no conozco la cantidad de movimiento, sencillamente yo voy a asignarle a esa estructura de forma dinámica. Es decir, puede haber 1, 2, 3, 4, 10, 100 movimientos. Y eso se va a ir creciendo según los requerimientos de la estructura. Las dinámicas pueden crecer o decrecer en tiempo de ejecución. Entonces, ahí estoy optimizando automáticamente el proceso de manipulación y almacenamiento de los movimientos. A ver, si yo quiero crear una estructura de datos que me almacene el número de libros de una biblioteca, ¿yo sé cuántos libros va a haber en una biblioteca? No. No se sabe. No se sabe, porque pueden llegar más libros o puedo dar de baja a otro. O sea, no sé una cantidad exacta. Entonces necesito yo almacenar esa estructura de datos de forma dinámica. No conozco cuántos elementos voy a poder almacenar. No se sabe, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo ustedes tienen que analizar cuándo utilizar una estructura de datos estática y cuándo una dinámica. No es nomás ponerle estática y dinámica, no. ¿Tienen una de la otra tiene ventajas? Sí, tiene su ventaja. Y la ventaja de la estática sobre la dinámica, por ejemplo, es de que el acceso a la estática es más directo. Es más directo. ¿Por qué? Porque la estructura de datos estática se hace la asignación de memoria en tiempo de compilación y los datos están contiguos, quiere decir uno al lado del otro. Más o menos es como esto. Es como si esto fuera la memoria y reservo memoria para esta cantidad. Entonces, el uno está al lado del otro. Yo puedo acceder de forma más directa a los datos, a las direcciones de memoria en la memoria, ¿no? El sistema operativo accede más directamente a las estructuras de datos estáticas porque son contiguas una del otro. Pero está limitado por una cantidad, ¿no? No puedo modificar esa cantidad. En cambio, la estructura de datos estática o dinámica, perdón, puedo modificar su tamaño, sí, pero su acceso, el acceso al primer elemento es más costoso, porque no están contiguos. Puede haber un elemento que esté acá, otro elemento que esté acá, están enlazados, sí, pero tiene un mayor costo que la estructura de datos estática en cuanto a su acceso al primer elemento, digo, ¿no? Entonces, es nomás su diferencia entre las dos. ¿Cuáles son más utilizadas? Me dirán, ¿no? La pregunta es bastante sencilla. En el mundo real, son pocas las cosas que están limitadas. La mayor parte de las cosas son ilimitadas. Por ejemplo, si hacemos un programa para los estudiantes de la Gaby, no sabemos cuánto va a haber, pero van a seguir habiendo. Si yo quiero registrar como el historial, por ejemplo, de la página web del Google, ¿no? Cada vez que entramos a una página se registra donde hemos visitado. ¿Será que hay un límite de cuántas veces voy a entrar a una página web o a qué página web? No. Y sin embargo, esa tablita del historial que tenemos va creciendo, ¿no es verdad? No se sabe cuántos vamos a tener. Es ilimitado, ¿no? Entonces, la mayoría de las cosas que nosotros vemos y hacemos no tienen un número definido.
Por eso que las estructuras dinámicas son más utilizadas que las estáticas. Casi todo es de forma dinámica. No se sabe cuántas veces vamos a almacenar ese tipo de datos. Otro ejemplo, a ver si yo quiero hacer una figura, quiero almacenar los datos de una figura, por decirle, de una figura geométrica. Yo no sé cuántos puntos va a tener esa figura geométrica. Entonces no puedo yo definir cuántos elementos puedo manipular. Teniendo eso en cuenta, vemos acá que los tipos de datos se dividen entre estáticos y dinámicos. Los estáticos, como ya hemos visto, son las estructuras primitivas o las simples, como son los enteros, las cadenas, ¿no? Y los tipos de datos estructurados. Los simples ya sabemos cuáles son. Los simples son enteros, booleanos, char, enumerados, Durango, etcétera, ¿no? Y los definidos por el usuario, los estructurados, son los vectores, registros, archivos, etc. Dentro de la estructura de datos estáticos. Y dentro de las dinámicas, básicamente son las estructuras de datos basadas en punteros. ¿Y cuáles son esas estructuras de datos basadas en punteros? Son las listas, los árboles, los grafos, etc. Todos son basados en punteros. De tal forma que nosotros vamos a utilizar estas dos representaciones. Vamos a hacer implementación tanto de estructuras de datos estáticas como también dinámicas. El primer parcial nos vamos a abocar a las estáticas hasta llegar a matrices esparcidas, y el segundo nos vamos a abocar a las dinámicas, que son listas, filas y colas, que también puede ser implementada en estructuras de datos estáticas, pero su utilización va a depender del enfoque que le vamos a dar a su uso, ¿no es verdad? ¿Para qué va a servir si utiliza estática o dinámica? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda de la clasificación de la estructura de datos? Ya, procedimientos, ingeniero, disculpe, ¿a qué se refiere? A los métodos. Los métodos. Ustedes saben que los métodos también ocupan espacio, ¿no? Ah, ya. Los métodos ocupan un espacio en la memoria y son estáticos, ¿no? Bien, ¿alguna duda? Consulta. Muy bien, entonces vamos a ir al siguiente tema. Entonces compartimos otra vez más el tema importantísimo. Estamos haciendo un preámbulo al avance de la materia, porque necesitamos ver el tema de diseño orientado a objetos. En este caso, la programación orientada a objetos, ¿no? Cuando hablamos de la programación o diseño orientado a objetos, básicamente es una evolución de la programación estructurada, ¿no? ¿Y qué era la programación estructurada? Era una programación basada en estructuras separadas, ¿no? Basadas en procedimientos separados, donde se utilizaban variables globales y las variables podían ser globales o variables locales, que a partir de este punto de vista de la programación, esas variables podían ser accedidas desde cualquier otro programa. Lo único que hizo la programación estructurada es dividir un programa solo en partes, nada más. Pero la seguridad y los datos, la integridad de los datos no eran presentes en esa programación, ¿no? Básicamente la programación estructurada consistía en una serie de acciones que se ejecutaban en secuencia, dividían
un programa en varios subprogramas, las variables podían ser globales, todas las estructuras cuentan con un solo punto de entrada y un solo punto de salida, ¿no? Hay solo una forma de entrar en cada estructura de control y solo una forma de salir de ella. Esa es la programación estructurada, ¿no? Que ayudó mucho porque antes de la programación estructurada era la programación, se podría decir, general. Todos los programas estaban hechos en una sola, se podría decir, en un solo archivo. Y no habían los famosos procedimientos. Todo lo hacía el programa, uno solo. Ya dividieron el programa ya mediante procedimientos y las llamadas y se convirtió en la programación estructurada. Pero la evolución de eso resultó ser la programación orientada a objetos. ¿Y qué es la programación orientada a objetos? O fundada o fundamentada y basada en objetos, ¿no? Básicamente es una programación que ha mejorado la programación estructurada porque ha dado solución a los puntos débiles que tenía la programación estructurada, como ser la integridad de los datos mediante el encapsulamiento, la reutilización de código mediante el polimorfismo, ¿no? Y la herencia, que básicamente nos ahorra mucho código y procedimiento para la hora de implementar nuevas estructuras. Y se basaba en el modelado de objetos del mundo real. Es decir, se trata de modelar un objeto del mundo real, ponerle sus atributos, ponerle los métodos que modifiquen ese atributo y encapsularlo en una clase. A eso se llama programación orientada a objetos. Es separar un programa en objetos. Y esos objetos pueden interrelacionar entre sí, pueden compartir información mediante mensajes que van a permitir a su vez tener un mejor rendimiento y aprovechamiento y la integridad de los datos. Además, proporciona los recursos necesarios para ocuparse de los objetos en un sistema complejo. Ya es posible diseñar programas complejos basados en objetos. Esta programación no debe confundirse con el lenguaje de programación orientada a objetos, ¿no? Porque el lenguaje es la herramienta, pero la forma de cómo lo modelamos es en la programación orientada a objetos, ¿no? Puede ser que mi lenguaje sea netamente programación orientada a objetos o lenguaje orientado a objetos, pero si yo no hago el diseño correspondiente basándome en la programación orientada a objetos, no lo voy a hacer bien. De hecho, Visual Basic, por ejemplo, puede trabajar con programación estructurada y programación orientada a objetos. Yo puedo hacer un programa en Visual Basic netamente estructurado. No utilizo clases, pero no es programación orientada a objetos. El lenguaje sí, pero yo puedo hacer un programa estructurado, ¿no? Entonces, es muy diferente. Un ejemplo, dice, el problema es que una persona necesita ver televisión. ¿Y cuál es la solución? Dice, existen 3 elementos agentes que pueden abstraer el problema. Abstraer significa olvidarse de los detalles. Entonces, ¿qué hace? Dice, el elemento persona, ¿sí? ¿Cuál es su descripción? Tiene sus propios atributos. ¿Sí? Color de piel, altura, género, color de ojos, todos sus datos de la persona. ¿Sí? Puede hablar, puede escuchar, puede hacer algunas cosas más, ¿no? Estos ya son métodos. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, aquí está definiendo los atributos y el comportamiento son los métodos. ¿Qué es lo que hace esa persona? Ya nos estamos abstrayendo de esa persona, de ese objeto que lo hemos llamado persona.
Ahora, ¿qué más interviene? Dice, una persona necesita ver televisión. Ahí está hablando de una persona, ya lo hemos modelado a la persona. Ver televisión. Tiene que haber un atributo o un objeto también, televisión. Ese objeto está acá. ¿Qué atributos tiene? Tiene color, el tipo de televisor, las pulgadas que este tiene, la marca, los parlantes, etcétera, 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 ¿no? ¿Sí? Puede ser este HD, 4K, plasma, etcétera, LED, lo que sea. ¿Cuál es su comportamiento? Es básicamente el de codificar una señal, puede encender, puede apagar, puede cambiar canal, puede aumentar volumen, puede disminuir volumen, etcétera, etcétera. Eso sería su método. Ahora, la relación entre estos dos elementos, entre persona y un televisor, básicamente va a ser el control, va a ser el que va a interrelacionar entre ellas. ¿De acuerdo? Porque estamos modelando una persona que ve televisión. Entonces la persona no puede estar separada de la televisión. Tiene que haber algo de información entre los dos. Que uno haga que el otro funcione. ¿No? Y ese algo es el control remoto. Ese control remoto, ¿qué características tiene? Tiene un tamaño, tiene un color, el tipo de batería, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es su comportamiento? Enviar una señal, codificar una señal o recibir la señal, cambiar de canal, aumentar de canal, volumen, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la interrelación entre el objeto persona y el objeto televisor, ¿no? Entonces, entre estos tres, vamos a formar un, se podría decir, un escenario de la vida real, ¿no? Hemos partido este escenario en tres componentes básicos y cada uno de ellos tiene sus atributos y sus métodos definidos que van a hacer posible interactuar entre los tres. Al decir abstraer, nos estamos olvidando de los detalles. Aquí no estamos viendo cómo lo vamos a hacer, solamente estamos diciendo que la persona puede ver, puede escuchar, puede hablar, etc. El televisor solamente puede encender, puede apagar, emitir la señal, etcétera, ¿no? Y el control puede encender, mandar señal, recibir señal, aumentar volumen, aumentar canal, etcétera. Entonces, no estamos viendo los detalles, simplemente estamos abocándonos a la parte más superficial, a eso se llama abstraer. Y aquí está un claro ejemplo del modelado de datos. Ahí estamos modelando los datos, estamos viendo qué tipo de datos tienen y cuáles son los métodos que hacen posible su funcionamiento. En ese contexto, estos objetos ya están modelados. Y se hemos modelado mediante objetos persona, objeto control y objeto televisor. La programación orientada a objetos no sustituye a la programación estructurada, sino más bien la mejora, la extiende, ¿no? Y como ya hemos hablado, es la evolución, es la mejora. Se puede hacer más cosas con la programación orientada a objetos. Considerada como una técnica de programación, más que una ciencia, es una técnica, consiste en ampliar el lenguaje existente con nuevas operaciones y tipos de datos definidos por el usuario. Además, es considerada como una técnica de diseño, que consiste en dedicar módulos separados a la realización de cada tipo abstracto de datos y cada función que en esta debe contener. Entonces, básicamente es una técnica, es una habilidad, la programación orientada a objetos, ¿no? Esa técnica debemos utilizarla de forma correcta.
¿Cuáles son las herramientas básicas de la programación orientada a objetos? La abstracción, la herencia, el polimorfismo y la encapsulación, ¿no? Y hemos hablado también un poquito de eso. Que la abstracción es hacer énfasis básicamente en la parte superficial, olvidándonos de los detalles. Por ejemplo, aquí vemos a Homero Simpson, está viendo un auto, ¿no? Pero él no quiere construir un auto, pero se olvida de cómo está hecho el auto, cómo funciona. Simplemente él lo ve que el auto funciona, enciende, anda, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la abstracción. Permite que una persona concentrarse en los aspectos importantes del problema, mientras que se ignoran los detalles que tienden a distraer. ¿Por qué distraen? Porque si yo agarro y estoy queriendo analizar por decirle cómo va a funcionar el auto y empiezo a distraerme y qué pasa si, cómo va a cambiar de velocidad y cómo va a girar la llanta, estamos ya distrayéndonos y vamos a empezar a tener un montón de problemas y por último lo vamos a ver tan pero tan complejo que ya no lo vamos a hacer. La idea es verlo desde el punto de vista bien superficial, qué queremos que funcione, cómo queremos que haga, ignorando los detalles para que después en la implementación lo hagamos los detalles. Pero, ¿cuál es lo más esencial? ¿Es el modelado o la implementación? Si yo tengo un modelado malo, obviamente que yo voy a implementar lo malo, pues, ¿no? Es decir, si a mí me dicen que haga un plano de una casa, o quiero tener una casa, por decirle, entonces partamos de dos puntos. Yo quiero tener mi casa y agarro y empiezo a hacer mi casa, ¿no? Y empiezo a poner los cimientos, empiezo a decir, aquí va a ser el cuarto, aquí va a ser el baño, y ya. Y resulta que cuando yo haga ya el segundo piso, ya no he dejado los canales, los conductos para que baje el agua del techo, de los baños. Entonces, ya estoy improvisando. Y empiezo a darle solución parche a ese problema. Y resulta que cuando yo termine ese proyecto, si bien va a funcionar, pero no va a estar bien hecho, que va a tener goteras, voy a tener problemas con los tubos, los conductos de energía, no va a ser una casa bien distribuida, la cocina está colindante con el baño y así, un montón de cosas. Problemas. ¿Qué sucede? Que ha agarrado y me he dedicado más al tema constructivo y no al modelado, al diseño. ¿Qué es lo que debo de hacer? Agarrar, diseñar primero esa casa, cómo va a ser, dónde van a estar ubicados los dormitorios, cómo va a estar el baño, a dónde va a ir el baño, la ventana, cómo va a bajar, ¿no? Quiero que tenga esta parte de techo plano, etcétera, ¿no? O sea, le estoy dando una especie de modelado, como quiero que sea. Y después, cuando ya tenga todos los planos, todos los requisitos, todo de como yo quiero, pues sí voy a agarrar y lo voy a construir, lo voy a implementar. Ahí ya voy a ver los detalles, ahí ya voy a ver problemas que no había tomado en cuenta en la parte del modelado, pero el resultado va a ser, voy a hallar la forma como sea de darle solución, para eso se llama el ingenio, pero el resultado va a ser el que yo he soñado. Entonces, esa es la idea de la abstracción. Olvidarnos de lo innecesario y abocarnos más que todo en lo más importante. El encapsulamiento, básicamente, como ya les había dicho, preserva la integridad de los datos. Que los atributos de una clase o de un objeto no puedan ser modificados más que por sus propios métodos, ¿no? No pueden ser accedidos desde otro programa, solamente por sus métodos. Entonces me está protegiendo la integridad de los datos de ese tipo de objeto.
La esencia fundamental del encapsulamiento dice recae que cuando un objeto trae consigo su funcionalidad, es decir, su método, esta última se debe ocultar. La utilidad se ve en la reducción de la complejidad y esto es debido a que las clases se comportan como cajas negras, donde solo se conoce el comportamiento, no los detalles. Lo que yo les había dicho, ¿no? O sea, no, yo no puedo ver los detalles, los atributos. Lo único que veo es los métodos. Yo no puedo acceder a los detalles, a los atributos. De tal manera que si yo tengo un objeto persona, ¿sí? Y los atributos, por decirle un objeto que se llama figura o punto, yo no voy a acceder al punto, voy a acceder a un método que se llama mover punto, o poner punto, o mostrar punto, o obtener coordenada. Entonces yo no voy a acceder a la coordenada, voy a acceder al método, y el método ya será el que acceda a ese atributo. Entonces básicamente el encapsulamiento lo que hace es proteger a la clase o al objeto que se está representando. En la orientación objeto, el encapsulamiento ayuda a mantener juntos los elementos de datos, así como sus funciones y procedimientos que operan sobre ellos. En otros paradigmas como el procedimental, o programación basada en procedimientos, el cual un programa es estructurado en base a sus funciones, ¿ves? Los datos de operaciones se mantienen separados. En este caso no, pues no. Al definir la clase, damos inicio a los atributos y a los métodos. Y terminamos con la clase en la última línea de código. Quiere decir que esa clase está compuesta de atributos y métodos, ¿no? En cambio, en la programación estructurada, ustedes saben que no hay la clase, simplemente yo defino una variable y puede haber un procedimiento aquí, uno más abajo, y la variable se convierte en una variable global, en una variable que puede ser accedida de todos lados. Entonces, eso es básicamente uno de los principales desventajas de la programación estructurada en contra de la programación orientada a objetos. El polimorfismo, sabemos que es polimorfismo, poli, muchos, por morfismo, formas, ¿no? Y esto significa que la programación orientada a objetos da la posibilidad de que una operación exhiba diferentes comportamientos. Las operaciones pueden tener el mismo nombre, pero de diferente comportamiento. De hecho, Java y algunos lenguajes de programación que utilizan el polimorfismo mucho, ¿no? Que una misma operación pueda tener un diferente comportamiento. El comportamiento depende de los tipos de datos usados en diferentes operaciones y la correspondiente entre la llamada actual y la implementación de la funcionalidad dependerá de los argumentos basados con la llamada. El polimorfismo significa múltiple funcionalidad. ¿Ves? Básicamente es una de las herramientas poderosísimas que nos brinda la programación orientada. Es decir, yo puedo tener un método que se llama buscar datos y haga una cosa, ¿sí? Y también puedo tener en otra clase el método buscar datos y las dos interactúan entre ellas. Pero la llamada va a ser la misma, solamente que va a depender del tipo de objeto que está llamando. Entonces se va a adecuar al método al cual está siendo llamada. Eso va a depender de la variable, pues, ¿no? Si yo tengo una variable que se llama, o una clase que se llama punto, y en la clase te digo, o tengo el método que se llama mostrar, ¿de acuerdo? O mover, en este caso, mover. Entonces, ese mover corresponde a la clase punto. Y si yo tengo una clase llamada figura, que hereda de la clase punto, que está compuesta por dos puntos, y también en la clase figura tengo el método mover. Cuando yo diga mover, va a depender mucho del tipo de objeto que está llamando a ese método mover. Si es un punto, va a ejecutar el mover de la clase punto.
Y si es una figura, va a ejecutar el método de la clase figura. Entonces pueden tener el mismo nombre. En la programación estructurada, ustedes saben que no es posible. Tenemos que cambiar. No puede haber dos métodos con el mismo nombre, ¿no? Aunque sea, tenemos que cambiarle uno o dos, pero no puede haber el mismo método en un programa con el mismo nombre. Y por último, la herencia. Esta es una herramienta poderosísima que nos permite ahorrar código, ya que una clase puede heredar los atributos de otra clase. Y no solamente los atributos, sino sus métodos incluso. Las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una jerarquía de clases. Esta jerarquía de clases pueden heredarse una de otra. De tal manera que podemos aprovechar tanto código como también proceso. Además, los atributos de la clase heredada. La herencia facilita y organiza el polimorfismo y el encapsulamiento, permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados de ciertos objetos ya preexistentes, ¿no? Estos pueden compartir su comportamiento, es decir, sus métodos, sin tener que volver a implementarlo. Este suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en clases y estas en árboles o enrejados que reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más de una clase, se dice una herencia múltiple. Es decir, básicamente la herencia nos permite reutilizar código para no estar implementando de nuevo, en la cual una clase heredada hereda los atributos y métodos de una clase base, ¿no? La superclase que se llama. Yo puedo definir una clase punto, que va a ser la clase base, que tiene sus métodos mover, cambiar color, cambiar posición, etcétera, ¿no? Y después puedo hacer una herencia formando una clase línea que va a contener dos puntos. Yo ya no voy a implementar ya el mover, el cambiar ni el atributo de la clase punto. Yo voy a hacer una herencia de la clase punto. Lo único que voy a hacer ahora es poner mi propio atributo que se llama distancia. Línea, el color, el tamaño de la línea. Porque los puntos ya los tengo. Y es a la vez puedo hacer una herencia para formar una clase figura. La figura es un conjunto de puntos. Entonces, yo puedo heredar la clase figura de la clase línea. Y la clase línea puede heredar sus atributos y métodos de la clase punto. De tal forma que cuando yo haga la clase figura, ya no necesito implementar la clase punto ni la clase línea. Ya lo tengo implementado. Lo único que hago es heredarlo y reutilizar. Nada más. Con eso estoy haciendo la herencia que me permite optimizar mi línea de código, optimizar mi rendimiento en cuanto a la programación. Clase y objeto. ¿Qué es un objeto? Es una entidad cohesiva, unida, se puede decir, que tiene datos, es decir, atributos y comportamientos, es decir, operaciones. Y opcionalmente un estado. Las características son, obviamente, los datos, la identidad, el comportamiento de las operaciones, ¿no? La identidad es el nombre del objeto, ¿no? Los datos, es decir, los atributos y las operaciones. Esto se llama un objeto, es una entidad. ¿Y qué será una clase? Una clase es una abstracción que define las propiedades comunes de una colección de objetos. Es decir, yo puedo definir el objeto punto, ¿no? Pero ya ese es un solo objeto, un único objeto. Cuando yo haga la clase objetos, ya puedo contener un montón de puntos. Es decir, ya es una clase de puntos. De
tal forma que esa clase va a definir todas las propiedades de todos esos puntos. ¿Qué atributo o qué elementos tiene el nombre de la clase, los atributos y las propiedades? ¿De acuerdo? Entonces el objeto es como un objeto único y la clase ya es una instancia de varios objetos, ¿no? Cuando queremos crear un objeto, hacemos una instanciación y ella se llama una clase, ¿no? Porque ya son 2 objetos o 3 objetos o 4 del mismo tipo. La clase se define básicamente como los atributos de los objetos. En cada objeto de una clase dada, los atributos pueden tener diferentes valores, pero todos los objetos de una clase tienen los mismos atributos. Es decir, como les he dicho, en una clase puede haber varios objetos con diferentes valores, ¿no? Pero los atributos de un objeto tienen que tener los mismos. Los atributos de una clase deben ser los mismos para que existan como tal. La interfaz que pone los objetos, todos estos objetos de una clase específica exponen la misma interfaz mediante la cual pueden crearse y consultarse y modificarse. Es decir, hay una sola interfaz que va a permitir exponer, consultar, crear los diferentes tipos de objetos. El comportamiento de los objetos básicamente es la implementación de un objeto que está definida por su clase. Básicamente, ¿quién define al objeto? La clase. Y ahí lo vamos a implementar. Los métodos y atributos, que es un método, es una acción, ¿no? Es una línea de código autocontenida que pertenece a una clase y que define la parte de comportamiento del sistema. Básicamente el método va a ser los que van a modificar los atributos de la clase, además de los objetos. Los métodos. Dice, la tarea asignada a un método debe estar bien definida. Quiere decir que yo voy a poner, por decirle, mover punto, ¿no? Debe estar definido, no le puedo dar un nombre cualquiera. El nombre de un método debe indicar exactamente lo que hace. Normalmente se utilizan verbos, ¿no ven? Mover, cambiar color, ¿no? Buscar, eliminar, insertar, ¿no? Poner visible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el nombre de un método. Los métodos deben tener una longitud adecuada, es decir, no deben ser muy grandes, porque cuando un método es demasiado grande, eso ya contrae problemas a la hora de hacer el mantenimiento. Si el método es muy grande, se debe partir en varios submétodos, ¿no? En la cual puede hacer un poquito más modular la solución. Los métodos demasiado extensos hacen difícil su comprensión y depuración, como ya les había dicho, ¿no? A la hora de hacer el mantenimiento o a la hora de hacer una depuración, si hay un error, si el método es demasiado largo, va a ser imposible poder determinar dónde está el problema. Mientras más pequeños sean los métodos, más fácil va a ser su depuración y su mantenimiento. La sintaxis de los métodos, normalmente, dependiendo del tipo de programación o del lenguaje de programación, esto viene por un identificador del método, que es el verbo, que es lo que hace, el nombre del verbo, el tipo de datos que va a devolver y en los modificados. Puede ser un público o puede ser un privado, ¿no? Entonces, público o privado, el tipo de datos que va a devolver, puede ser que no, puede ser que sea un procedimiento, el nombre del método o el identificador, y dentro de ellos van a ver los argumentos o las variables que están entrando para poder ejecutar ese método.
Dentro de ellos vamos a crear el cuerpo del método o los procesos que van a hacer posible la transformación de los datos. Por ejemplo, un método público va a devolver un tipo booleano y el método se llama verificar datos. Y va a verificar mediante un identificador que es de tipo string y una contraseña que es de tipo string. Y este va a devolver si es o no correcto ese password y contraseña. Tipo devuelto por un método. ¿Qué tipos devuelven los métodos? Ya hemos visto, puede ser un primitivo, como un booleano, un entero, un float. Puede devolver un nada, un procedimiento, un void, que sería un equivalente a un procedimiento, o puede devolver una clase completa. Entonces puede devolver tipo de datos simples, o nada, un procedimiento, o una clase completa. Esos son los tipos de devuelto por un método. En este caso en Java, ¿no? Y la lista de los parámetros. La lista de los parámetros son argumentos, ¿no? Las variables que están entrando para que pueda ser ejecutada ese método. La lista puede ser vacía, que no necesite parámetros, ¿no? Pero sí es necesario los paréntesis, por más que no haya. Además, es obligatorio indicar el tipo de cada parámetro. Si hay parámetros, debo identificar qué tipo es, un entero o un float, ¿no? Sabemos. Además, los argumentos de entrada deben coincidir en número y tipo, ¿no? En el orden más que todo. Si entra un entero y un char, entonces mi llamada también tiene que ser un entero y un char. Debe coincidir en el número y también en el tipo, para poder hacer que el programa funcione bien. Muchos de los programas, a veces de los problemas que hay en la depuración es esto. Hay métodos que entran dos enteros, pero en la llamada sencillamente meten dos enteros, pero cruzados, ¿no? Y a veces ahí está el detalle. A veces no se dan cuenta, el algoritmo está muy bien, pero la llamada está mal. Como los dos son enteros, el compilador lo recibe perfectamente, pero están entrando datos cruzados. No corresponden al orden en el cual debería llamarse. Muy bien. Entonces, ese ha sido el tema de hoy día. El siguiente tema que vamos a ver ya es básicamente el modelado basado en capas y el tipo de data abstracto. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Ingeniero, una consulta. Dígame. Lo que es sobrecarga de operadores y funciones entraría en programación estructurada o en orientada a objetos. Ahorita objeto es sobrecarga de operadores orientados a objetos. La sobrecarga de operadores básicamente es una herramienta exclusiva de la programación orientada a objetos. ¿Alguna duda más, jóvenes? Ya. ¿Qué son los genéricos? Disculpen. ¿Cómo? Había escuchado por ahí de algo llamado los genéricos, pero no sé muy bien qué. Genérico. ¿Genérico? ¿En qué parte? Es como una estructura, o sea, era más que todo en un foro, había visto algo sobre algo sobre los genéricos, pero no sé muy bien qué. ¿En cuál diapositiva? No está en las diapositivas. Genérico. Ah, listas genéricas, tal vez.
Genérico básicamente es cuando un programa funciona a cualquier tipo de objeto. Eso es genérico. Si ustedes definen un vector para enteros, ustedes no van a poder almacenar en ese vector un float o un string. Tendrían que diseñar un vector de float, un vector de string, por separado. Pero si yo agarro y hago un vector genérico, ese vector va a tener la capacidad de recibir cualquier tipo de dato, ya sea un char, un string, un float, un entero o un tipo definido por el usuario. Por eso es fundamental que aprendamos a realizar estructura de datos genéricos, siempre y cuando así lo amerite el programa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Estamos haciendo que una estructura sea capaz de soportar cualquier tipo de información. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer con las listas, porque en las listas no vamos a implementar una lista para un tipo de datos, después otra lista para otro tipo de datos. Es imposible. No es rentable. Lo que se hace normalmente es hacer una lista genérica y ahí almacenamos cualquier tipo de información. Los lenguajes de programación, como Java, C++, utilizan el elemento genérico. En este caso es la clase base. ¿Y cuál es la clase base de todas las clases que vamos a ver, que son clases derivadas? Son básicamente la clase fundamental en la cual el mismo programa está implementado. Y esa clase se llama la clase Object. ¿Qué significa eso? Que hay una clase genérica en C++, por decirle, o en Java, que se llama la clase Object. En base a esa clase, todas las demás clases, los tipos de datos, variables, procedimientos y las demás clases definidas por el usuario o las clases que maneja el propio lenguaje o el compilador, están basadas en la clase Object. Es decir, todas las demás clases utilizan la clase Object. Y las clases que el usuario como nosotros utilizamos y diseñamos, la clase persona, todas son heredadas de la clase Object. En ese contexto, podemos hacer un vector, por decirle, de tipo Object, si nosotros tan solamente ponemos, ya no ponemos un B, corchete y entero o int o integer, como ustedes quieran llamarlo en Delphi o en C++. En vez de poner ese integer o int, ponemos object. Estamos diciendo que ese vector puede almacenar cualquier cosa, porque la clase base de todas las clases habidas y por haber van a heredarse de la clase object. Entonces, ahí estamos haciendo lo que se llama una estructura genérica. Estamos utilizando la herencia que nos da la programación orientada a objetos. Sencillamente, al decirle object a nuestro vector, como la object es la superclase, la clase base, de la cual heredan todas las clases que están en el compilador y que son definidas por el usuario, automáticamente ese vector puede almacenar lo que sea. ¿Se entiende, jóvenes? Sí se entiende, ingeniero. Entonces, a eso supongo que te llama tu compañero cuando habla de genética, ¿no? Son estructuras que soportan
cualquier tipo de información. No solamente en las listas podemos hacer un vector genérico, una matriz genérica. ¿Qué tal si yo quiero implementar una matriz en la cual quiera manejar tanto números enteros como números floats? Yo puedo hacerlo y lo podemos hacer mediante declarándola como tipo object. Y ahí va a entrar todo. Puede ser una matriz, declarar una matriz para almacenar entero, y puedo declarar la misma matriz para almacenar float. Y las dos son un solo problema, solamente que diferentes datos. Ahí estamos actuando de forma genérica. Porque de lo contrario tendría que implementar una matriz exclusivamente para entero y después el mismo código pero para float. Y eso no puede ser. ¿Alguna duda más, jóvenes? Consulta. ¿Duda? Consulta. Ninguno. Bien. Entonces vamos a quedar ahí. El día jueves continuamos con